Entonces continuamos el día de hoy con la serie al cual le hemos llamado El impacto de la predicación fiel. Bajo esa serie estamos, el impacto de la predicación fiel. La semana pasada hablamos de la exaltación de Cristo en la predicación fiel. Cristo tiene que ser exaltado en la predicación. Una predicación que no exalte a Cristo, una enseñanza que no exalte a Cristo, no es una enseñanza fiel. El día de hoy estaremos hablando del llamado al arrepentimiento en la predicación fiel. El llamado al arrepentimiento en la predicación fiel. Y espero, hermanos, que de verdad que esta serie, que es de 4 enseñanzas, esté siendo de bendición para usted. La ausencia en la predicación, la ausencia del llamado al arrepentimiento en la predicación de hoy es real. La ausencia del llamado al arrepentimiento en el evangelismo hoy es real. La ausencia del llamado al arrepentimiento cuando estamos hablando con la gente del mensaje de Cristo es real. La palabra arrepentimiento se ha desaparecido de los púlpitos del evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente hoy habla del amor de Dios, es el tema favorito, el amor de Dios. Algunos tímidamente hablan del pecado, pero normalmente la gente después de hablar del amor de Dios se pasa a hablar de aceptar a Cristo. Y bueno, y nada se habla del arrepentimiento. Muy poco. Uno de los folletos, diría yo, más usado en América Latina en los últimos años, tal vez 15 años, 20 años, diría yo, si no es más. Y especialmente en Colombia se ha usado mucho ese folleto de evangelismo. Es el que se conoce como las 4 leyes espirituales. En ese folleto, llamado así las 4 leyes espirituales, cuando nosotros lo analizamos muy detenidamente, encontramos algunas cosas allí. Se habla de 4 leyes espirituales. Entonces, en la primera ley, nosotros vemos que nos hablan del amor de Dios. El amor de Dios. En la segunda ley, habla del pecado. Lo hace tímidamente, pero habla del pecado. En la tercera ley, habla del sustituto. También lo hace de una manera tímida, pero habla del sustituto. Luego, no sé qué pasó, y hacen un salto, y llegan allá donde dice que hay que aceptar a Jesucristo. Después de hablar del pecado, hacen un salto y pegan allá donde dice que hay que aceptar a Jesucristo. El problema de ese folleto es que nada dice o poco dice del arrepentimiento. Debiera tener una ley que diga la ley del arrepentimiento.
Pero cuando uno lo analiza, pues parece que no tuvieron en cuenta una ley llamada la ley del arrepentimiento. ¿Puede ver? Nada nos dice del arrepentimiento, de acuerdo a las Escrituras. Ahora, la puerta para entrar al reino de Dios es el arrepentimiento. Ninguna persona puede entrar al reino de Dios por otra puerta que no sea por la puerta del arrepentimiento. Podemos hablar del Señor, sí, está muy bien. Hablar de Cristo, hablar del pecado. Pero si es necesario hablar del arrepentimiento. Esa es la puerta de entrada, repito esto, al reino de Dios. La puerta de entrada al reino de Dios es una puerta con dos caras. Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. Y nadie puede ser parte del reino obviando la puerta del arrepentimiento. Y nosotros encontramos allí ese problema. El llamado al arrepentimiento es indispensable en toda predicación fiel, en todo evangelismo que se vaya a hacer, en toda presentación que se haga de Cristo. Allí debiera estar presente el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. Pero fíjese usted que ese está siendo obviado el día de hoy. En esta mañana vamos a hablar de las dos partes naturales del arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento versus los resultados del arrepentimiento. Y para ello quiero que usted me acompañe allí a Hechos capítulo 3, versículos 17 y 21. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. ¿Puede ver usted allí? Aquí hay un cuadro interesante y muy interesante. Antes de hablar entonces del llamado arrepentimiento, voy a permitir y de sus resultados, quiero que miremos dos cosas impresionantes y muy necesarias para toda predicación que impacta, para toda predicación fiel de la palabra de nuestro Dios. Así que le animo que prestemos mucha atención
antes de ver estas dos partes, lo que es el arrepentimiento y los resultados del arrepentimiento, que miremos esos dos hechos que Pedro nos presenta aquí. Lo primero que Pedro hace antes de llamar al arrepentimiento es hablar de la ignorancia del plan de Dios de esta gente, de estos criminales, de estos que crucificaron a Jesús. Él hace esto para indicar que la muerte de Cristo en la cruz obedece a un propósito más alto que la propia determinación de estos criminales. Y Pedro no puede pasar por alto esto, lo ve necesario hacerlo. Pero que aquí Pedro está yendo es a la soberanía de Dios, al manejo de Dios, a la providencia de Dios, a cómo Dios maneja su mundo. Se hace necesario. Mira el versículo 17. Usted puede ver que Pedro baja el tono un poco. Antes les llamó varones, ahora le está llamando hermanos. Y él dice, bueno, les dice, yo reconozco que ustedes han hecho esto por ignorancia, por la falta de comprensión del plan de Dios. Por eso ustedes han asesinado al Mesías, han asesinado a Cristo. Ahora, esa palabra ignorancia aquí no indica que ellos no sabían de la falta que estaban cometiendo de asesinar a alguien, en este caso a Jesús. Esa ignorancia aquí es similar más bien a la ignorancia al cual habló Cristo en Lucas 23:34, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es a esta ignorancia que Pedro está apelando. Esta ignorancia aquí indica la falta de conocimiento del propósito supremo de Dios. Ellos desconocían el propósito supremo de Dios. ¿Sabes? Si ellos fueran conocido este propósito de Dios, este propósito divino de Dios, seguramente no fueran crucificados a Jesús. Y eso es lo que nos dice 1 Corintios 2:8. La falta si ellos fueran comprendido realmente el propósito divino, ellos tal vez no hubieran crucificado a Jesús. Entonces Pedro quiere dejarles claro que ellos son ignorantes al propósito supremo de Dios y que la muerte de Cristo en la cruz obedece a ese propósito supremo y no tanto el acto mismo que ellos han cometido. Ahora, lo segundo que Pedro hace aquí, antes de hablarles del arrepentimiento, es decirle que su crimen impulsó realmente el cumplimiento del plan de Dios. Ese cruel crimen que ellos cometieron, antes de socavar los propósitos de Dios, lo que hizo fue impulsar el cumplimiento del plan de Dios. Esto para indicar que el plan que se cumplió fue el plan de Dios y no el plan de los gobernantes, no el plan de ellos, no el plan de los criminales. En el versículo 18, mire usted otra vez lo que Pedro está indicando. Cumplido el tiempo, dado el tiempo, su crimen tuvo lugar. Y tuvo lugar para impulsar el propósito de Dios. Hechos 2:23. Hechos 2:23. Juan 3:16 y Juan 10, y Hechos 17:3. Juan 17:3. También Hechos 26:23. Si analizamos realmente el Hechos 2:23 y Hechos 26:23 y los otros versículos, lo que estamos viendo es que en el señalado tiempo de Dios, en el cumplimiento del tiempo de Dios, estos criminales están impulsando que el plan de Dios se lleve a cabo.
¿Lo pueden ver? Ustedes pensaban, dice Pedro, ustedes pensaban que estaban cumpliendo su propio plan criminal, pero en realidad estaban cumpliendo el plan de Dios. Eso es lo que realmente estaban cumpliendo ustedes. Era el propósito, el plan de Dios el que cumplían. Y no es de ustedes. Ustedes son ciegos. Y en su ceguera piensan que están cumpliendo su plan criminal. Pero en realidad lo que se está cumpliendo es el plan de Dios. Ya Dios había anunciado su plan redentivo por medio de los profetas. Basta nosotros ver a Deuteronomio 18, 15 al 22, Salmos 16, 8 al 11. Y realmente lo que se está cumpliendo allí es el plan de Dios. Entonces Pedro está diciendo, bueno, el sufrimiento de Cristo ocasionado por ustedes, por su odio, por su envidia, realmente estaba trayendo vida, esperanza al hombre. Eso es lo que realmente estaba trayendo. Lo que realmente eso refleja es la grandeza de Dios, es la soberanía de Dios. Dios soberanamente obrando en medio de todo esto. Eso para mostrar que efectivamente Él tiene los hilos del mundo. Él tiene el manejo del mundo. Él tiene el control del mundo. Él hace como bien le place. Fíjese, el miserable diablo que estaba agitando a los pecadores para ejecutar este plan, y los miserables pecadores que están allí ejecutando este plan, al ejecutarlo, al llevarlo a cabo, imagínense lo que terminan haciendo, impulsando que se cumpla el plan de Dios. El mismo Satanás quedó loco. Los criminales quedaron locos. Todos ellos se convierten en un instrumento para que el plan de Dios se lleve a cabo. No es Dios soberano, no es Dios grande, no maneja Dios su mundo, no hace Él como bien le place. Eso es lo que está sucediendo aquí. La acción criminal de ellos está llevando a que el plan decretivo de Dios se lleve a cabo. Y Pedro no puede pasar por alto esto. Ahora, en cuando ellos eran ignorantes que la muerte de Cristo en la cruz obedecía al plan eterno de Dios de proveer perdón, vida y esperanza a los elegidos, su ignorancia no es excusa y no los exime de su responsabilidad. Ellos tienen que pagar por sus crímenes. Ellos son culpables de sus crímenes. De ninguna manera ellos serían excusados. Así estén impulsando ignorantemente el plan de Dios en este crimen, en ninguna manera ellos serían exonerados de su responsabilidad, de su culpa. Ellos tenían que pagar por eso. Esto no les suprimía del castigo de Dios por su pecado. Ellos han odiado a Cristo, ellos han perseguido a Cristo hasta la muerte, y ellos son responsables de este acto, son culpables de pecado y tienen que dar cuentas a Dios de él. Aquí lo que Pedro quiere hacer es resaltar la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, lo que es Dios en medio del mundo. Hasta las peores cosas que suceden terminan
Dios la encamina para que cumpla su propio plan, su propio propósito. ¿No es este nuestro Dios grande? ¿No es nuestro Dios soberano? Así es. Ahora, bien, después de explicar lo que Pedro está explicando a esta gente, para que nosotros también tengamos alguna breve idea de todo esto, entonces ahora entrémonos a considerar nuestras dos partes naturales del arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento y los resultados del arrepentimiento. Entonces, consideremos estas dos partes, hermanos, en esta mañana por separado. En primer lugar, el llamado al arrepentimiento del pecado. Nota lo que Pedro dice allí en el versículo 19, parte B. ¿Lo puede ver? Mire lo que está pasando, mire lo que Pedro está diciendo allí. Él dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Puede ver? Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento. Permítanme empezar diciendo qué no es arrepentimiento. Porque puede haber una confusión cuando hablamos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué no es arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento no es remordimiento pasajero. Remordimiento es lo que la persona siente cuando hace algo. Pero nada de eso lo conecta con Dios. Su remordimiento es más pensando en él mismo. Oye, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué dirán? Me siento mal conmigo mismo. Pero de ninguna manera se siente mal con Dios. De ninguna manera hay un deseo de postrarse ante el Señor porque ha pecado contra Dios. De ninguna manera. Tiene un remordimiento de sí mismo. Y tiene tal vez un poco de susto de qué dirán la gente que sepa que él ha hecho eso. Entonces, arrepentimiento no es remordimiento pasajero. El arrepentimiento no es un lamento superficial del pecador. Algunas personas hacen alguna cosa y ellos entonces se lamentan de una manera que uno dice, wow, ¿cómo se lamenta? Aúlla. ¿Qué cosa ha hecho? Por favor, sí, lo he hecho. Y hay lamentos. Y aún puede haber hasta lágrimas de cocodrilo. Pero no, arrepentimiento no es un lamento no es un lamento superficial del pecador. El arrepentimiento no es una reforma exterior del pecador. Donde dice, bueno, si ves, yo antes hacía esto, mira lo que estoy haciendo ahora. He cambiado. Pero realmente su cambio es externo. Allí no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia. ¿Qué quiere decir eso? Tener otra mente. Arrepentimiento es tener otra mente. Esto implica mucho más que solo un cambio de pensamiento. Arrepentimiento demanda darle la espalda al pecado. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Todo arrepentimiento demanda para el pecador darle la completa espalda al pecado. Es decir, entonces volver del pecado, quitar la cara del pecado. Eso es arrepentimiento. Cuando el individuo quita la cara del pecado, podemos decir que allí hay arrepentimiento. Cuando el individuo se devuelve del pecado, podemos decir que allí hay arrepentimiento. Ese experimentado dolor por el pecado que he cometido, que he hecho,
Siempre el arrepentimiento termina en una reforma de vida. Arrepentimiento es cambiar de padecer con respeto a Dios. Antes yo pensaba muy ligero de Dios, ahora yo pienso diferente del pecado de Dios. Ahora sé que Él es mi Dios, ahora sé que Él es el Señor. Entonces, amados, el arrepentimiento siempre está demandando que el pecador le dé la espalda al pecado. Cuando el pecador le da la espalda al pecado, está haciendo bien, porque se está apartando del pecado y se está acercando a Dios. Cada vez que el hombre se aparta del pecado, entonces se está acercando a Dios. Y eso es bueno. Entonces el llamado del arrepentimiento de Pedro es que ellos se vuelvan de pecado, quiten su cara del pecado y den la cara a Dios. Cambien de actitud, de comportamiento, de pensamiento, de idea con respecto al pecado. Eso es lo que está sucediendo aquí y es el llamado de Pedro. El llamado de Pedro aquí a ellos es que experimenten tristeza por el pecado que han cometido. Experimenten tristeza piadosa por una sinceridad, por una actitud hacia Dios, acudiendo siempre a Dios, al Evangelio. Que el Evangelio esté transformando sus vidas. Entonces, podemos decir que el arrepentimiento demanda darle la cara a Cristo. Miren lo que hemos dicho. Arrepentimiento demanda darle la espalda al pecado. Pero ahora estamos diciendo que arrepentimiento demanda darle la cara a Cristo. En fe. Esto es fe en Cristo. Esto es cambio de idea. Esto sí es arrepentimiento. En esto consiste realmente el arrepentimiento. Cuando el hombre tenía la cara hacia el pecado, le estaba dando la espalda a Cristo. Ahora le da la cara a Cristo en fe y le da la espalda al pecado. Eso sí es arrepentimiento. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro dice, arrepiéntense y conviértanse. Y esa palabra convertirse indica no volver a dar la cara al pecado. Esa palabra indica, olvídense de volver a mirar el pecado. Olvídense de eso. Lo que tienen que hacer es siempre darle la espalda a Él. Y denle la cara a Cristo. Eso es seguir a Cristo en fe, en obediencia. El arrepentimiento termina afectando la totalidad de la vida del pecador. Bíblicamente, una persona que se arrepiente, ¿sabe qué? Sigue continuamente lejos del pecado. No ama más el pecado. Y si por alguna razón, no hay razón, se descuidó, cayó en pecado, ahora sabe que comienza una tristeza piadosa en él. He fallado, Señor. He pecado contra ti, Señor. Porque que todo pecado es contra Dios. Por eso el falso arrepentimiento se enfoca en el hombre. Sí, he pecado contra ti, te he fallado. Y hago mi lamento porque te he fallado a ti. Ahí no hay verdadero arrepentimiento. Cuando el pecador entiende que su pecado ha sido contra Dios y por supuesto ha afectado al prójimo y ha afectado a su ser querido, seguramente ahí cambia. Ahí hay cierto cambio. Cierto teólogo dice esto. Pedro nos muestra aquí, dice él, las dos partes del arrepentimiento.
Es decir, apartarse del pecado con dolor y volverse a Dios con fe. El llamado arrepentimiento y fe era un elemento necesario en la predicación apostólica. Yo estoy de acuerdo con esto. Era un elemento necesario y sigue siendo un elemento necesario para hoy. Una predicación sin arrepentimiento deja de ser una predicación fiel. Mis amados hermanos, este llamado que está aquí es el llamado que todo predicador debe hacer. Toda persona que evangeliza debe hacer. Este llamado que está aquí. Este llamado que está aquí, todos ustedes deben hacerlo. El llamado al arrepentimiento. Cuando estén evangelizando, cuando estén haciéndolo bien sea grupal o bien sea de manera individual. Este llamado debe estar presente siempre. Siempre debes hablar del pecado, pero también debes hablar del arrepentimiento. Miren, después que Pedro le presentó a Cristo, les habló del pecado, les habló de la obra de la cruz, les habló de la resurrección de Cristo, allá por ahí en el versículo 11 y 12 que vimos hace 8 días. Ahora, ¿qué hace Pedro? Les habla del arrepentimiento. Pero no deja pasar. Pedro no dice, bueno, yo ya les hablé del pecado, ya les hablé de Cristo, ya les hablé de la cruz de Cristo, ya les hablé de la resurrección. Ahora, bueno, sigan a Cristo. Sí, tienen que seguir a Cristo. Pero Pedro no pasa por alto el llamado al arrepentimiento. Y es que mucha gente quiere seguir a Cristo sin arrepentirse. Sí, yo soy pecador, bueno, ahora sigo a Cristo. Y quiere seguir a Cristo sin arrepentirse, sino que sencillamente pasó de ser pecador, ahora sigo a Cristo. Y obvia el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento nadie puede seguir a Jesús. Nadie lo puede hacer. Nadie puede pasar esa puerta. Nadie. Escuchen ustedes, miembros de PBC, misioneros de PBC, predicadores, plantadores, hermanos que predican el evangelio, hermanos que evangelizan, hermanos que enseñan a otros de Cristo. Toda predicación fiel debe tener llamado al arrepentimiento. Todo evangelismo fiel debe tener llamado al arrepentimiento. Toda presentación del evangelio debe tener llamado al arrepentimiento. Nadie sigue verdaderamente a Cristo sin reconocer que es pecador y sin arrepentirse. Hay que hacerlo. Es necesario hacerlo. Nadie entrará al reino de los cielos sin arrepentirse. Imagínate tú. Le hablé de Cristo y ahora le digo, bueno, sigue a Jesús. Pero no hay arrepentimiento. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Podrá entrar al reino de los cielos sin arrepentimiento? No. No, de ninguna manera. Entonces tú consigues mucha gente hoy siguiendo a Cristo. Dice, bueno, yo estoy siguiendo a Cristo sin arrepentimiento. Sigue su vida. Usted le pregunta, ¿tú eres creyente? Sí, claro, yo soy creyente, yo amo a Cristo, yo quiero a Cristo. Oh, Cristo es mi vida. No, es que Él es todo para mí. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo anda? Ese que te habló hoy, que dijo, Cristo es mi todo, te habló el día lunes, el día martes, el día miércoles. ¿Ahora qué está haciendo el sábado? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Está en fornicación, adulterio, en toda clase de impiedad. ¿Y tú qué haces? ¿Eres creyente? Sí, claro, yo soy creyente. Soy creyente en Dios, soy creyente en Cristo.
¿Sigo amando a Cristo? Este no ha pasado por el arrepentimiento. Él vive su vida, pero dice que sigue a Cristo. Y ese es el evangelio que están predicando hoy. Nosotros no podemos predicar un evangelio sin arrepentimiento. Amén, hermanos. No podemos evangelizar sin arrepentimiento. Hoy nosotros, esta semana, precisamente tenemos una semana de evangelismo. Vamos a evangelizar. Y estamos llamando a toda la iglesia a involucrarse en el evangelismo. A los grupos de conexión, a todos los miembros, cada uno de ustedes. Pero si ustedes llegan a presentar el evangelio sin el arrepentimiento, no es el evangelio fiel de Jesucristo. Juan llegó a predicar, arrepentíos. Cristo llegó a predicar, arrepentíos. Los apóstoles llegaron a predicar, arrepentíos. Y la gente hoy quiere predicar sin arrepentimiento. No hay predicación fiel sin arrepentimiento. Si estos que van a oír el evangelio han de establecer una relación con Dios, eso les demanda un cambio de actitud. Eso les demanda que ellos deben volverse a Dios. Eso demanda que ellos deben cambiar su conducta, su vida, su comportamiento. Eso demanda fe en el Señor Jesucristo. Eso demanda retirar su cara totalmente del pecado. Y eso siempre va a demandar que ellos miren a Cristo en fe. Su cara se la den a Cristo. Eso es, amados hermanos. Pedro no vio esto. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Amén. Debemos hacer esto. Debemos hacer esto. Ahora, miremos entonces los resultados del arrepentimiento del pecado. Hemos hablado del arrepentimiento. Ahora entonces miremos, repito esto, los resultados del arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo 19b. De ahí del texto que venimos estudiando. Allí está. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Mire esto, para que sean, y esa palabra indica a propósito, para, los estudiantes de hermenéutica, revisen esa palabra para. Siempre en el texto, la palabra para, está indicando propósito. Para, ¿lo pueden ver allí? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envíe, mire el 21, el 20, y Él envió a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Los resultados del arrepentimiento del pecado son varios, y a la luz de este pasaje quiero mencionar algunos, por lo menos 4, pero son muchos más. Con el arrepentimiento, el pecador recibe el perdón de Dios. Miren esa palabra allí, para que sean borrados vuestros pecados, y eso está indicando perdón. Miren la tremenda imagen que aparece ahí en ese texto. Es una imagen bellísima. Esa palabra borrar.
Es impresionante allí. Es quitar. Es perdonar, quitar la culpa. Esa palabra que está allí, borrar, esa imagen de una tinta. ¿Y qué pasa cuando hay una cosa que tiene una tinta y después se borra? ¿Ya cómo queda? Te le echa una tinta a un tablero, lo borra y ¿cómo queda el tablero? Ya, blanco. Con el perdón de Dios, ¿sabe qué sucede? Se borra todo el pecado del pecador. Por la fe y el arrepentimiento, el pecador recibe de Dios el perdón. Recibe la remoción del pecado. Pero no se debe esperar de ninguna manera perdón si no hay arrepentimiento. Y algunas personas quieren esperar el perdón de Dios, quieren tener el perdón de Dios, pero ellos no se arrepienten. Es impresionante, amados hermanos, como la iglesia tradicional quiere llevar a la gente al Señor. Mire, fueron impíos toda la vida, murieron en su impiedad. Y ahora después, a punta de rezo, ¿cómo llama eso? De responso. Y de toda esta cantidad de cosas quieren meterlo al cielo. ¿Será posible? No. No. Yo he escuchado a veces, cuando he ido a visitar esas, porque he sido invitado, y he sabido que el que está allí en el cajón es un impío. Y a veces los familiares quieren que se les trate como creyentes. Yo nunca los trato como creyentes. Impíos son y están en el infierno. Y algunas personas entonces dicen, ¿sabe? Escucha, el Señor lo tenga en su santa gloria. Fue tan buena gente. En su santa gloria. ¿En cuál gloria? En su santa gloria. En la santa gloria, de ninguna manera. Él está en el infierno. Él rehusó seguir a Cristo. Él no quiso a Cristo. Entonces mi enfoque siempre es en quién. En el que todavía está allí, en el que está vivo, en el que está alrededor de ese cajón. Siempre mi enfoque es Él, no el que está allá. De verdad, la gente cree que llevando al pastor o llevando a un cura y que haga un rezo o haga una oración, ya con eso este impío llegará al cielo. De ninguna manera. Murió sin arrepentimiento. Ay, pero que era creyente en Dios. Ay, pero es que hacía buenas obras. Ay, pero es que era tan buena gente, era tan buen vecino. Ajá. Hasta las obras del impío son impiedad. Ellos pueden hacer obras muy buenas, las mismas que nosotros hacemos los creyentes. Pero las obras que nosotros hacemos los creyentes terminan siendo una adoración al Señor. Pero el impío hace esa misma obra que nosotros hacemos y para él es una impiedad. Para el Señor no la recibe, eso es como trapo de inmundicia. El Señor no es adorado con eso. Allí está. No hay perdón sin arrepentimiento. Con el arrepentimiento, el pecador experimenta la paz de Dios. Ese es otro resultado del arrepentimiento. Solo con el arrepentimiento el creyente, el inconverso, este impío ahora, arrepintiéndose, experimenta la paz de Dios. Dice la palabra allí, tiempo de refrigerio. Y esto está indicando paz, gozo, descanso, aún una presencia de Dios. Y es lo que está hablando cuando está indicando ahí también la omnipresencia de Dios. Lo que está hablando allí es que eso está indicando que la cara de Dios está todo el tiempo con él. Dios lo está mirando todo el tiempo. Y eso es lo que sucede con nosotros, los que nos hemos arrepentido. La cara de Dios, la omnipresencia es como la cara de Dios siempre mirándonos en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar. Dios presente.
Estoy en el trabajo, ahí está Dios mirándome. Estoy en la casa, allí está Dios mirándome. Me fui de paseo de Chompi, allí está Dios mirándome. Me fui con un amigo, allí está Dios mirándome. Me metí debajo de la tierra y allí está Dios mirándome. Me metí debajo de la cama y allí está Dios mirándome. ¿Pueden ver? Eso es. Salmo 139, 7 al 10. La omnipresencia de Dios. Allí está Dios. Todo el tiempo. ¿Cuándo el creyente tendrá ausencia de paz? Si Dios mismo está con él todo el tiempo. Este puede gozar de la paz de Dios. El arrepentimiento trae paz. Paz. Amén, hermanos. ¿Acaso no disfrutamos nosotros de la paz de Dios? Disfrutamos de la paz de Dios. El creer en Cristo nos pone en paz con Dios. ¿Sabe una cosa? El hombre antes no está en paz con Dios. No está de ninguna manera. El hombre es enemigo de Dios. El impío es enemigo de Dios. Dios está airado con el impío. Dios está airado con el que no le está siguiendo, con el que no se ha arrepentido, con el que no ha creído en Él. Hay una enemistad entre Dios y Él. Pero ahora que por Cristo es reconciliado, Cristo lleva a cabo la reconciliación. Y ahora que se reconcilia con Cristo, ahora está en paz con Dios. Y ahora que está en paz con Dios, pues puede gozar de la paz de Dios. Ahora se ha arrepentido. Ahora está caminando con el Señor. Es ahora cuando puede disfrutar de la paz de Dios. Así que los creyentes tenemos que paz. Por eso es incompatible las preocupaciones y la fe cristiana. Hay creyentes que andan todo el tiempo preocupado. ¿Qué pasa con este creyente? Las preocupaciones son incompatibles con la fe, incompatible con la paz de Dios. Y si la paz de Dios, si el creyente está ahora en paz, pues las cosas de la vida, cualquiera que sean, no le va a quitar la paz de Dios. Y si el creyente está gozando de la paz de Dios, siempre será tranquilo en cualquiera que sea la situación que enfrenten en esta vida. Amén. Es un resultado tremendo del arrepentimiento. Hay un tercer resultado del arrepentimiento. ¿Y cuál es, hermanos? ¿Están mirando ustedes la pantalla? Esperanza. Con el arrepentimiento, el pecador experimenta la esperanza de que un día estará en la presencia de Dios. Versículo 21. Ese versículo 21, ¿lo pueden ver? Hace referencia a la segunda venida de Cristo. La palabra envíe se refiere a la segunda venida de Cristo. Hermanos, los creyentes hoy disfrutamos de la presencia de Cristo resucitado, pero ese es el anticipo de la presencia visible, gloriosa de Cristo en su segunda venida, donde nosotros allí experimentaremos totalmente la presencia de Cristo. Cristo prometió estar con nosotros, lo está hoy y un día estará con nosotros cara a cara, por siempre. Esa es una esperanza gloriosa.
Es una esperanza gloriosa, amados hermanos. Por eso nosotros no nos enamoramos de este mundo. Estamos aquí, están en el mundo, pero no son del mundo. Hay personas que están tan enamoradas de este mundo, pero muy enamorados de este mundo, que cuando piensa partir de este mundo llora. Y algunas personas dicen, oye, los creyentes hasta al cielo entran llorando. Al cielo vamos contentos, hermanos. ¿No es verdad, hermanos? ¿Qué pasa si Dios te dice, oye, te mueres hoy? Ay, mi papá, ay, mi mamá, ay, mi tío, ¿cómo me voy a ir, Señor? ¿Y acaso no vamos a estar con Cristo? ¿No vamos a estar con el Rey? Pero miren lo que decimos muchas veces en la oración. Oh, te anhelo, Señor. Oh, Señor, y un poquito más de ti. Pero comenzamos a llorar. He oído bueno, casi siempre escucho eso. No sé qué tan cierto sea. No me consta. Así que no van a decir que el pastor lo dijo. Que él es el autor, que es el autor. Sí lo estoy diciendo, pero no soy el autor. Siempre he escuchado, oye, cuando los creyentes mueren, oye, murió con una sonrisa. Si es así, gloria a Dios. No vamos llorando al cielo, vamos riendo. Debiera ser, ¿no? Amados hermanos, hay una esperanza para el creyente. Y el arrepentimiento trae esperanza. Y cuando nosotros vamos a compartir la palabra, debe saber que hay una esperanza para aquellos que se convierten, aquellos que se arrepienten. El arrepentimiento, con el arrepentimiento el pecador experimenta consuelo divino. Consuelo divino. ¿Qué es eso? Esa palabra envíe no solo se refiere a la segunda venida de Cristo, sino que también se refiere a la consolación, la paz, por la restauración de todas las cosas. Mire esa palabra restauración. Hay un día que todas las cosas van a ser restauradas. Todas las cosas. Habrá nuevo cielo, nueva tierra. Nosotros tenemos un cuerpo, como dicen en Venezuela, en Venezuela usan mucho la palabra fino. Yo la aprendí. Fino. Y me gusta de hecho esa palabra, fino. ¿Cómo está? Fino. Muy bien. O sea, un día nuestro cuerpo estará como fino. ¿Qué es eso? Estará completamente restaurado. Y un día le gozaremos, hermanos, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Ya no habrá más angustia. Ya no habrá más sufrimiento. ¿No trae eso consuelo, amados hermanos? El creyente, oye, pero tanto padecer en este mundo. Me persiguieron, me hicieron de todo. La vecina me odiaba por ser creyente. El cónyuge me persiguió por ser creyente. Etcétera. Pero hay un día que hay consuelo total para los que se arrepienten. ¿Y es cuál? Por fin descansará de todo dolor. Ya no habrá más dolor de cabeza, ya no habrá más dolor, perdóname la expresión, ya no habrá más gripe. Ya no habrá más dolor de rodilla. Ya no habrá más cáncer. Nada de eso.
Ya no habrá más pelea con el cónyuge. Ya no habrá más nada de eso. Ni con los hijos, ni con nadie. Dirá usted, no, pero entonces allá en el cielo por fin estaremos en paz con mi cónyuge. Oh, ¿usted cree que ya está casado en el cielo? Estará casado. No, en el cielo no estará casado. Allá seremos como ángeles. Su matrimonio es solo lo que dura aquí la vida. Amados, dirá usted, por fin me libraré de él. Hermanos, ¿no trae esto consuelo? Bueno, no consuelo que se va a olvidar se va a librar de él. Consuelo de descanso, hermanos. ¿Cómo será la vida sin enfermedades, sin angustia? ¿Cómo será la vida así, hermanos? Eso es volver aquí. Ahí hay una restauración de todas las cosas. Eso es mejor que con Adán y Eva. Hermano, consuelo total. Esa palabra el cielo recibe, indica allí en el texto, por ahora, es como que Cristo ascendió y permanece en el cielo, pero en el tiempo señalado, restaurado todas las cosas, en su segunda venida, ya su reino será restaurado y establecido ya para siempre. Hechos 1, 6 al 7, los apóstoles preguntaban sobre la restauración del reino, sobre todas las cosas, y él dice, no les toca a ustedes saberlo ahora, pero hay un tiempo que sí será, y va a ser muy bien. Entonces ahí está, hermanos, la restauración de todas las cosas tendrá lugar, y ese día será muy bueno para todos. Amados hermanos, los resultados del arrepentimiento son realmente grandiosos, realmente maravillosos. El pecador arrepentido debe conocer de estos resultados gloriosos. Y esto es posible en una predicación fiel, que hable también del arrepentimiento. Pasar por alto esto, hermanos, es terrible. No podemos pasar por alto en una evangelización, en una predicación, el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario. Todo pecador que se arrepiente, debe saber que ha sido perdonado, que ahora está en paz con Dios, que ahora hay esperanza para su vida y que un día será restaurado todas las cosas y que Él entonces va a estar ahora disfrutando de la vida, descansando de todos los padecimientos que tuvo en esta vida, estará con el Señor. Eso realmente es un consuelo grande, pero muy grande. Entonces, amados hermanos, evangelistas, predicadores, plantadores, todos los que estamos aquí esta mañana, que estamos llamados, hermanos, todos los que estamos llamados a enseñar la palabra de Cristo. Prediquemos el arrepentimiento. Prediquemos el arrepentimiento. Hermanos, prediquemos el arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, en esa predicación del arrepentimiento, siempre hablemos de los beneficios del arrepentimiento. ¿Cuáles son? Allí está. Allí está. Paz, perdón, paz, esperanza, consuelo.
De seguro, hermanos, de seguro. Un día cuando estemos en su presencia, habrá descanso total del dolor, de la tristeza, de la angustia, de las tentaciones de Satanás, de las tentaciones del pecado. Total restauración, total paz de todas las cosas. Entonces el pecador que cree en Cristo debe tener conocimiento de todo esto. Y él debe saber que el arrepentimiento es la única puerta de entrada al cielo. Y es la única puerta de entrada para gozar de todo esto. Debe saberlo, amados hermanos. Permíteme entonces culminar esta mañana. Hemos considerado las dos partes naturales del arrepentimiento. ¿Cuáles son? El llamado al arrepentimiento y los resultados del arrepentimiento. Ahí estamos, amados. Ahora, para terminar, yo quiero preguntarte a ti en esta mañana. ¿Realmente te has arrepentido tú? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Te has arrepentido de tu pecado? Entonces, eso quiere decir que tú has creído en Jesucristo y tú estás gozando de estos beneficios. Ahora, si tú no estás gozando de estos beneficios, es bueno que te revises, es bueno que examines si realmente estás en la fe en Cristo. Si tú no has creído en Jesucristo y no te has arrepentido de tu pecado, pues nunca podrás gozar de perdón, de paz, de esperanza y de consuelo divino. Nunca. Nunca. Debes arrepentirte de tu pecado. Uno no puede verdaderamente creer en Jesús, creer a menos que se arrepienta. Y uno no puede verdaderamente arrepentirse a menos que crea. ¿Has creído? Debes arrepentirte. Debes arrepentirte. Amén. Incline su rostro. Y vamos a orar. Y allí examínese si usted verdaderamente ha creído en Cristo, se ha arrepentido de su pecado. Señor, mira a tus hijos, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Gracias por salvarnos en Cristo. Tú has traído arrepentimiento. En definitiva, este arrepentimiento lo das tú para los elegidos, para los creyentes. Señor, ayúdanos a vivir una vida en la cual, Señor, podamos gozar de paz, de esperanza, de consuelo, de esperanza. Y esto, Señor, porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado al creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Gracias, Señor, por enseñarnos esta mañana acerca del arrepentimiento. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.